Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de la Misa de hoy se nos pone esa parábola, ese ejemplo de aquel hombre que fue asaltado en el camino y que quedó botado en ese caminar, y cómo por su lado pasaron unos y otros y nadie lo auxilió. Jesús dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, un sacerdote del judío, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo un levita, que era de la tribu de Leví, también sacerdotal, que llegó a aquel sitio y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde él y al verlo se compadeció. Acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Y nosotros sabemos que le dijo al posadero: cuídalo y a la vuelta te pago lo que se haya gastado para salvar a este hombre. Los samaritanos no se veían con los judíos, tenían una controversia respecto del lugar donde se daba culto a Dios. No se veían, ni se comprendían, ni se aceptaban. Los levitas eran del pueblo de Israel y un sacerdote del templo también. Queridos hermanos, el Señor quiere ponernos frente a algo que está tan en el corazón del Papa Francisco: la compasión por el que sufre, sobre todo en este año de la misericordia, la compadecerse, hacerse uno parte del padecimiento de otro. En este caso, un hombre que sufre una agresión física y queda botado en el camino. Pensemos un poco, queridos hermanos, en este año de la misericordia, que ya llevamos corrido más de la mitad. Todavía nos quedan unos meses, hasta el mes de noviembre. Si efectivamente hemos hecho un empeño serio por estar cerca del que sufre, por buscar al que sufre, por atender al que sufre en el cuerpo o en el alma, con las obras de misericordia que se han ido recordando en todo este tiempo y que el Papa Francisco nos ha recordado al llamar al año de la misericordia. Pensemos si hemos salido de nuestra comodidad, que es algo que todos tenemos metido en el fondo del corazón: mis tiempos, mis ambientes, mi casa, mis pasatiempos, mis deportes, mis horarios. Nadie me toca mis horarios de fin de semana, yo tengo mis cosas, y están los otros, los que sufren en nuestros hospitales, en nuestros asilos, en nuestras casas de reposo, en la calle, en las villas, en la drogadicción, en el alcohol. ¿Pero qué hago yo, monseñor? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Busca qué hacer. Acércate a tu parroquia, busca un grupo. Anda a visitar a uno que está en la plaza, botado, como este hombre que quedó botado en el camino. Acércate al lugar donde hay alguien que esté quizá con unos tragos de más y que todo el mundo se sonríe al verlo así, y ayúdalo, ofrécele ayuda. Tenemos que hacer actos que sean verdaderamente de un cierto heroísmo interior. Ya hemos comentado en estos mismos momentos que nos referimos al Evangelio cada domingo, cómo el Papa todos los viernes sale a hacer una pequeña visita. Tú no puedes hacerla, yo no puedo hacerla. Vamos a pedir al Señor que este compadecerse, que el Papa ha puesto en su mismo lema episcopal, sea para nosotros un acicate, una picana que nos mueva y nos diga, el Señor nos diga: estás viviendo muy cómodamente, sal de ti mismo, sal de aquello que ya tienes organizado en tu vida, todo perfecto, y piensa que hay gente que vive a la vera del camino, que es un concepto interesante, porque es decir que la historia los deja fuera. Están en nuestras calles, están en nuestros asilos, están en nuestros hospitales, están en muchas partes. Y piensa: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué obra de misericordia corporal o espiritual puedo hacer yo con los de mi casa, con mis hijos, con las personas que están cerca mío? Un amigo mío de aquí me contó el otro día que todos los días sábado en la mañana él
con alguno de sus hijos, alguna persona conocida, pero en el ámbito familiar, se va a la Vega Central en Santiago para pedir que le den comida para un hogar de ancianos que hay en su parroquia, por su cuenta, y vuelve al mediodía a las 11 de la mañana y entrega lo que consiguió. Esa es su obra de misericordia durante tiempo. Quizás tú tienes que inventarte una. Quizás tienes que descubrir qué hacer ahí, donde tú estás, porque el Papa dice, sí, mucho amor a los pobres, amor al pobre, al que está sufriendo cerca de tu casa, al que tú ves pasar, al que tú ves quedar durmiendo en una casucha por ahí en una esquina y dice, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que yo con esto? Acercarse ahí, como estamos haciendo en nuestras comunas de La Pintana, a los que están en la situación de calle, para ayudarlo. Esa es la verdadera caridad que el Señor nos pide en estos tiempos, y por eso te pido que también en estos tiempos tú hagas un acto de esfuerzo serio para darte cuenta que hay hermanos tuyos que están a la vera del camino abandonados y que tú tienes obligación de acercarte. Que María Santísima y nuestra Madre nos ayuden a vivir verdaderamente para los pobres, con los pobres, a descubrir al que sufre, porque en ellos está Jesucristo. Que el Señor bendiga a cada uno en este día domingo.